Como ya hemos mencionado, durante el periodo republicano, Roma crece a un ritmo acelerado. Roma se expande tanto que va a ocupar todos estos territorios que podéis ver aquí. Si observamos el mapa, nos damos cuenta, lo primero, que tenemos una leyenda y una serie de colores que nos indican las fases de crecimiento. Esta primera fase es la fase de la conquista de Italia, y en ella lo que va a hacer Roma es enfrentarse a otras tribus que existen en el Lacio, como los samnitas, y va a conquistar los territorios que antes eran etruscos. Además, tiene lugar el enfrentamiento con los galos y se anexionan toda esta zona de los Alpes del norte de Italia. Y, por supuesto, derrotan a las polis griegas y incorporan los territorios que antes dominaban esas ciudades junto con otros nuevos a raíz de un enfrentamiento que tienen con los cartagineses. Si os acordáis, hablábamos de que Cartago ocupaba estas zonas de aquí y era rival de Grecia. Bueno, pues más o menos al final del siglo III a.C., todos estos territorios italianos o cercanos a Italia son dominados por Roma. Se produce una segunda oleada de expansión entre los siglos III y II a.C., en lucha con los cartagineses, no ha acabado ahí el enfrentamiento, y contra los griegos, porque si bien se había dominado estos territorios ocupados por griegos y cartagineses, el enfrentamiento se extiende a los territorios de Grecia, con las guerras de Macedonia, y a los territorios que controlaba Cartago, el norte de África y en concreto la zona costera de la península ibérica. Esta zona costera de la península ibérica dará pie, además, a que Roma continúe hacia el interior y se enfrente a los pueblos hispanos y conquiste toda la península ibérica. Si nos damos cuenta, en este periodo ya domina todo el mar Egeo y gran parte del Mediterráneo occidental, pero el control total del Mediterráneo lo va a conseguir en el siglo I a.C., al final del periodo republicano. En este periodo, que es la época de Julio César, se conquistan las Galias. Es Julio César quien consigue incorporar todo este territorio de la Galia y además de eso se van a conquistar los territorios norteafricanos, incorporando también Egipto, el reino tolemaico, acordaos, con Cleopatra, que incorpora estos territorios de aquí que tenía bajo su control. El resultado es que todo el Mediterráneo queda bajo dominio romano prácticamente en época republicana. Dentro de este proceso de expansión son fundamentales las guerras púnicas, es decir, las guerras contra Cartago. Son 3 guerras en total que tienen lugar entre el 264 y el 146 a.C. El 146 a.C. va a ser además una fecha clave que ya hemos estudiado, porque es la fecha en la que caen las ciudades griegas en la batalla de Corintio y por tanto todo el territorio de la Hélade queda incorporado al Imperio Romano, que todavía no es imperio, que es república. ¿Quiénes son los cartagineses? Pues ya lo sabemos, lo hemos visto en el primer vídeo. Son un pueblo que controla las rutas de comercio occidental y que tiene una enorme área de influencia en la península ibérica y en las islas del Mediterráneo del oeste. Estos cartagineses se disputaban con los griegos el control de las rutas comerciales y habían ido ganando poder y fuerza a medida que los griegos iban perdiendo su influencia. Cartago es el gran enemigo de Italia en el momento que Italia pone un pie en Sicilia. A medida que se extiende, y aquí podéis ver los territorios que conquista primero Roma, toca el territorio que pertenecía a la antigua Grecia. Y, como forma natural de expansión, una vez que controla la Magna Grecia, salta a Sicilia a acabar con el resto de colonias griegas. Aquí, en este territorio, es cuando se encuentra con los cartagineses, que también compartían territorio con los griegos, y estalla la Primera Guerra Púnica. En esa Primera Guerra Púnica, el resultado va a ser favorable a Roma. Roma consigue vencer a los cartagineses y anexionarse Córcega, Cerdeña y el resto de la isla de Sicilia y, por tanto, dominar todo este territorio. Una segunda guerra púnica es la que tiene lugar en Hispania, en la península ibérica.
A raíz de la Primera Guerra Púnica se había hecho un tratado, o se hace un tratado de no expansión para evitar la expansión de Cartago por estas tierras. ¿Por qué? Porque la península ibérica, ya lo veremos en el próximo tema, es un territorio muy rico en metales. Cartago había sido obligada a pagar una especie de multa, un pago de indemnización de guerra a Roma después de la Primera Guerra Púnica. Y lo que hace Cartago es empezar a dominar y extender su dominio por la zona de la península para hacerse con las minas de plata y poder pagar esa multa. El resultado es que lo que ven los romanos es que Cartago está recuperando poder y no les gusta nada, y el resultado es que vuelven a estallar los enfrentamientos. Si miramos el mapa, veis que hay una flecha verde, que es la expansión de Aníbal, que viene desde aquí, cruza los Alpes y llega hasta la propia, prácticamente Roma, Italia, y aquí tiene lugar una enorme batalla y finalmente regresa a Cartago. Bien, esta expedición es famosísima, es la expedición que hace Aníbal con todo su ejército por tierra hasta llegar a Italia. En esta expedición cruza los Alpes con un montón de elefantes que utilizaba el ejército cartaginés como animales de carga, es decir, como tanques en la guerra. Mueren cientos de miles de hombres y de animales en el paso de los Alpes, esas montañas enormes, nevadas y que pasan un frío de muerte. Sin embargo, esta gesta va a pasar a la historia y Aníbal se convierte en uno de los enemigos de Roma más famosos. De hecho, es uno de los mejores generales de la historia. Se enfrenta finalmente a los romanos y después de derrotarlos varias veces, finalmente los romanos le derrotan a él y consiguen incorporar todo el territorio peninsular y finalmente someter a Cartago, que va perdiendo poco a poco su poder. La última guerra, la Tercera Guerra Púnica, tiene lugar ya en el norte de África y en este periodo Cartago es totalmente destruida. Tiene lugar la famosa batalla de Zama y aquí las tropas romanas destrozan Cartago, lo arrasan hasta los cimientos y toman el control de todo el norte de África y de los territorios que antes tenía Cartago.